Hola amigos de quienique.com, seguimos trayendo a todos los candidatos al Senado de la República y la Cámara de Representantes. El día de hoy estamos con Lena Estrada. Ella es candidata al Senado de la República para la circunscripción especial indígena por el maíz. Muchas gracias por estar acá, Lena. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitir el espacio para que nosotros podamos llegar a otras personas y a otros sectores de la sociedad para que nos conozcan nuestras necesidades y las propuestas que tenemos para cuando estemos en el Senado de la República. Bueno, Lena, cuéntame un poco acerca de tus raíces indígenas. Tú eres de la tribu Huitoto, pero cuéntanos más acerca de eso y cómo llegaste al camino de la política. Bueno, sí, yo soy Huitoto, ese es el nombre del pueblo indígena al que pertenezco. Nosotros somos de La Chorrera, Amazonas. Es una comunidad que está en el centro del departamento del Amazonas, a orillas del río Igaraparaná. Esto es departamento de Amazonas, ¿no? Y allá pues habitamos 4 pueblos indígenas que compartimos un territorio y uno de estos pueblos es el pueblo Huitoto. Nosotros hemos venido trabajando a nivel político con el maíz, que es un movimiento indígena nuevo. Nace desde la UNIC, ¿no? Digamos que el maíz es la política de la UNIC. Involucra a las organizaciones que están afiliadas a la UNIC y nosotros estamos allí afiliados como organización ASICACH, que es la organización de La Chorrera. Entonces, pues hay que decir también que nosotros solo en el departamento del Amazonas habitamos 26 pueblos indígenas y en lo que es la Amazonía colombiana somos 56 pueblos indígenas, ¿no? Es decir, somos la mitad de los pueblos indígenas o más de la mitad de los pueblos indígenas que hay en Colombia. La UNIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, tiene registrados unos 106 pueblos indígenas. Sin embargo, pues el gobierno aún no ha reconocido algunos pueblos indígenas y solamente aparecen registrados unos 84, 86 pueblos indígenas. Entonces, hay, como siempre he venido diciendo, hay una variabilidad en las estadísticas que el gobierno da y otras pues que son las reales, que son las que nosotros en el territorio tenemos. Bueno, entonces te sigo contando. Venimos entonces conformando el movimiento Maíz. En el Amazonas se conformó el directorio departamental. Mis autoridades me postularon como candidata a la presidencia departamental del partido, entonces hasta el momento también hago parte de esa junta directiva que ha sido tan importante en el proceso político de nuestro departamento del Amazonas. Participamos en las primeras elecciones que fueron las anteriores, las regionales, a consejos, asambleas, alcaldía y gobernación, y tuvimos muy buen acogimiento de la población. Entonces, bueno, yo en ese momento estaba acompañando a los candidatos. Realmente, digamos, yo siempre he venido acompañando campañas, ayudando a asesorar campañas, pero es la primera vez que me postulo a elecciones populares. Y bueno, esperamos ganar, ¿no? Porque de todas formas el trabajo que yo he venido realizando es un trabajo desde las bases. Yo he venido acompañando a mis organizaciones en los procesos sociales. He trabajado con mi organización, con las otras organizaciones en el Amazonas. En nuestro departamento hay 18 organizaciones indígenas, ¿no? Que son gobiernos propios, ¿no? Porque cada organización es un gobierno dentro de cada territorio y bueno, acoge diferentes pueblos indígenas. Entonces ahí somos 18 solo en el departamento del Amazonas. Entonces con todas estas organizaciones he venido trabajando también pues
he acompañado procesos en la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana y en la Organización Nacional Indígena de Colombia, que es la UNIC, hasta donde estuve hasta cuando me postularon para este espacio en el que estamos ahora, que es pues hacer la campaña para el Senado de la República como representante de 10 departamentos, 4 de Orinoquía y 6 de Amazonía, para aspirar al Senado de la República en la lista de la circunscripción especial indígena del maíz. Es la primera vez que nosotros, como amazónicos y como Orinoquía, que también es la primera vez que nos vamos en bloque para presentar una candidatura, es la primera vez que nosotros estamos accediendo a este listado de circunscripción especial indígena, del que durante casi por 2 décadas estuvimos por fuera, ¿no? ¿Estuvieron por fuera por qué? Bueno, estuvimos por fuera porque, en primer lugar, nosotros no, excepto 2 departamentos, que son Meta y Bichada, los demás departamentos no tienen asiento en el Senado de la República. Y esto es absurdo porque pues, nosotros somos la mitad del país, ¿no? Lo que se dice es porque nosotros somos muy poca población, entonces no alcanzaríamos a sacar un senador. Y sin embargo nosotros somos los principales afectados de todas las políticas que viene el Estado aprobando, ¿no? Sobre todo las políticas ambientales y de extracción. Somos terriblemente afectados. Entonces no tenemos asiento en el Senado. Para llegar aquí a esta lista de circunscripción especial, como he dicho antes, hemos tenido que unirnos 10 departamentos, unirse las autoridades indígenas de 10 departamentos, es decir, mi candidatura viene directamente de una decisión de las bases, fue algo consensuado, algo concertado con nuestras autoridades, y el compromiso pues ha sido que yo iba a llegar a todos los departamentos. Lo estamos haciendo, acabamos de llegar del departamento del Casanare, hicimos un recorrido por los resguardos indígenas allá, estuvimos conociendo todas las necesidades y escuchando a la gente, y bueno, con una gran acogida de las comunidades indígenas allá y de otros sectores sociales. Y estas comunidades indígenas históricamente sí salen a las urnas y tienen una participación activa política. Sí, tienen participación activa. Desafortunadamente, en nuestros departamentos y en nuestras regiones tenemos el problema de la politiquería, digámoslo así, ¿no? Entonces, es muy fácil para otros políticos que hacen parte de la política tradicional llegar y comprar los votos, o como se dice, darles el kit electoral que eso circula por todas las redes sociales, 50.000 pesos, un tamal, una gaseosa. Eso es lo que hacen muchísimos políticos. Nuestro trabajo es llegar a concientizar, hablar con la gente, hacer ver a la gente que nosotros no tenemos la solución con estos políticos que van solamente en las épocas electorales, porque ahora están yendo todos los candidatos a nuestras regiones, que solamente bajan a nuestras regiones en épocas electorales. Cuando hay que aprobar la legislación que tiene que ver con las regiones nuestras, son los primeros en votar temas que tienen que ver con nuestros territorios y que nos afectan, y votan a favor en temas que están violando nuestra vida misma y nuestro territorio, nuestro sustento, ¿no? Entonces, no hay un respeto por la gente, y continuamos con un sistema tradicional. Yo creo que hay que cambiar eso. Nosotros somos jóvenes, venimos con el respaldo de los abuelos y de los tradicionales. A mí me han propuesto, yo soy una mujer, he ido
a una universidad, he estado, digamos, en espacios académicos, cosa que para nosotros es muy complicado hacer porque las condiciones económicas de nuestros jóvenes, por las que yo también he pasado, son muy difíciles, ¿no? Cuando yo llegué aquí a estudiar a Bogotá no tenía ni para un desayuno, ¿no? Yo afortunadamente estudié en la Universidad Nacional de Colombia, donde pues teníamos unas garantías mínimas para el sustento, para un préstamo beca, unas viviendas universitarias, ¿sí? Entonces habían unas garantías mínimas, vivía cerca de la universidad, pero es muy difícil pasar a la Universidad Nacional, ¿no? Con los porcentajes del promedio que se exigen. Entonces nuestros jóvenes se quedan sin oportunidades, ¿no? Uno, pues no hay las oportunidades en nuestras regiones, y dos, pues no hay la posición económica para que los padres ayuden a los jóvenes a salir a las universidades. Por eso yo creo que es importante que las universidades lleguen a los territorios y que también eduquen a nuestros jóvenes de una forma que puedan aportar a nuestras regiones, ¿sí? Bueno, Elena, hablemos un poco de los temas que más les interesan a ustedes como comunidad, y hablemos del tema de la defensa de los territorios, sobre todo en temas de grandes empresas, minería o empresas que tengan intereses en sus territorios. ¿Cómo implementar, cómo hacer políticas públicas que puedan respetar esos territorios, esos espacios que para ustedes son muy importantes? Sí, mira, nosotros, mira, con el tema del territorio hay un punto clave que nosotros venimos exigiendo al gobierno, y se ha venido exigiendo en todos los espacios de concertación al gobierno, y es el tema de autoridades ambientales, ¿no? Es decir, nuestras autoridades, según la Constitución del 91, son autoridades ambientales, pero hay un vacío jurídico, y hasta ahora quienes vienen ejerciendo como unas autoridades ambientales son las CAR. Antes de que empezara el proceso de Fast Track para los acuerdos de paz, se aprobó tanto el decreto de autoridades, se protocolizó tanto el decreto de autoridades ambientales como el decreto de entidades, el decreto de áreas no municipalizadas para la Amazonía, que se venía trabajando con la OPIAC, pero nunca se llegaron a firmar ninguno de los dos hasta el momento, y eso fue a finales del año pasado, no sé si fue, creo que fue como en septiembre, no, perdón, eso fue como en marzo o abril, y nunca llegaron a firmarse, pero yo creo que esos son puntos neurálgicos para que nosotros podamos hacer legalmente que el gobierno nos termine de entregar la autoridad sobre nuestros territorios, la autoridad que ya tenemos, porque es que nosotros ya venimos ejerciendo una autoridad y un cuidado sobre los territorios indígenas, y somos nosotros quienes vivimos allá, ¿sí? Somos nosotros los que estamos allá cuidando los ríos, los páramos, la selva, los árboles, la medicina y el conocimiento que hay sobre esos territorios, y sobre todo lo que hay en el territorio son nuestros pueblos indígenas, no lo tienen las CAR. Entonces nosotros seguimos exigiendo que el gobierno nos termine de, digamos, legalizar eso, y esa es una de mis propuestas en el Senado de la República, terminar de impulsar el reconocimiento de las autoridades ambientales para nuestros pueblos indígenas, como también es el punto de las áreas no municipalizadas, que se había hecho este decreto como para empezar y dar un salto hacia las ETIs, pero yo creo que nosotros tenemos que
sacar el tema de las ETIs. Es súper importante porque nuestros territorios no tienen una administración pública, ¿no? Entonces, si no hay una administración pública en nuestros territorios, estamos por fuera del sistema administrativo, lo que significa que los recursos se siguen manejando desde el nivel central o desde las gobernaciones. Y las gobernaciones están muy lejos de nuestros territorios, están a 1:30 de vuelo de nuestros territorios. Un gobernador va cada 3 meses a nuestro territorio y en territorio no hay quien administre nada, ¿no? Entonces, todas las decisiones dentro de nuestros territorios se toman desde el nivel central o en las gobernaciones y esto no puede seguir ocurriendo ya en la época en la que estamos viviendo. Entonces, eso es complicado porque, es decir, por ejemplo, se emiten permisos mineros, se emiten permisos de explotación, se sacan legislaciones de veda o se sacan, digamos, la Corpo Amazonía, en el caso de o las CAR, emiten vedas, ¿sí? Y nosotros tenemos otro manejo del territorio, ¿no? Sí. Nosotros allá nos alimentamos de los animales que nosotros tenemos allí en nuestro alrededor y digamos si a veces los compañeros indígenas necesitan un sustento para que, por ejemplo, sus hijos vayan al colegio y necesitan comprar un cuaderno, un lápiz y quieren vender algo de cacería para que sus hijos puedan ir al colegio, pues no se puede. Eso es un absurdo. O si hay que viajar a Bogotá porque necesitan venir a un trámite médico o el trámite que sea, viajar, salir de la comunidad, no hay plata, quieren vender algo de cacería y si está en veda, no se puede, ¿sí? Les decomisan todo. Entonces yo creo que hay que garantizar el punto de las autoridades ambientales para nuestras autoridades tradicionales indígenas y tenemos que sacar adelante las entidades territoriales indígenas para que nosotros como pueblos indígenas tengamos la autonomía total sobre nuestros territorios y que no sean otras entidades, instituciones y personas ajenas a nuestro territorio las que sigan tomando las determinaciones por la gente que vive en zonas alejadas del país. Ok, Lena, hablemos también de otros temas importantes para las comunidades indígenas y después de los acuerdos de paz vienen como nuevos retos y ustedes como comunidades indígenas fueron las más afectadas por muchos años. De hecho, en la Amazonía y en la Orinoquía vivieron el conflicto seriamente. ¿Ustedes qué opinan acerca de las políticas de erradicación de cultivos ilícitos y también de todo lo que está sucediendo de asesinato de líderes indígenas en el país? Sí, pues nosotros, por ejemplo, con la erradicación de cultivos ilícitos, pues hay que empezar a decir que dentro de los acuerdos de paz, lo que podemos llamar la media Colombia se quedó por fuera de muchos puntos de los acuerdos de paz, ¿no? Es decir, solo hay 2 zonas entre toda la Amazonía en las que se va a trabajar puntos neurálgicos de los acuerdos de paz. Y pues yo he venido hablando con la gente y la gente está de acuerdo con la sustitución de cultivos ilícitos, eso se tiene que hacer. Yo creo que eso no tiene punto de discusión, todos estuvimos de acuerdo cuando estuvimos en la mesa, eso hay que hacerlo. Tienen que haber unas garantías para que la gente en territorio pueda generar otro tipo de economías alternativas a los cultivos ilícitos y eso, bueno, se ha venido haciendo en algunas zonas, pero falta acompañamiento, ¿no? Falta acompañamiento y falta como llegar a generar las oportunidades allá, porque es que lo que yo veo es que, por ejemplo, cuando se quieren implementar otro tipo de alternativas en nuestras regiones, hablo de nuestra región amazónica, allá siempre se va y se implementa, digamos, dicen alternativa productiva, entonces, bueno, hacemos cría de pescado, o criamos cerdos, o criamos vacas,
o criamos, no sé, o sea, ganadería, hacemos ganadería. Y esos sistemas a nosotros no nos sirven, ¿sí? Porque en primer lugar dañan el medio en el que estamos, no son apropiados. Y en segundo lugar, nuestros compañeros no son personas de estar, nosotros no somos personas de estar todos los días yendo a mirar, a ver, hay que darle la comida al pescado, a cuidar, ¿no? Y hacerle un seguimiento a estos sistemas. Entonces lo que ha pasado siempre es que estos proyectos se caen y nos gastamos millones y millones y millones y los proyectos se caen porque si ya la plata no está, los compañeros no van a trabajar. Y entonces se acaban los pozos, se acaban los marranos, se acaban las vacas, se acaban los pescados, se acaba todo. Y nosotros volvemos a vivir como vivimos siempre. Nosotros no somos de una cultura de acumulación, nosotros tenemos el día a día, ¿sí? Tenemos la comida del día, tenemos la producción del día. Entonces no estamos con ese pensamiento de que hay que ir a cuidar todos los días algo. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, lo que nosotros, exacto, entonces lo que yo creo que nosotros tenemos que generar es como generar otro tipo de alternativas que sean acordes a la región, ¿no? Y por ejemplo, nosotros tenemos muchos productos amazónicos que nunca han sido explotados, ¿no? Y hoy en día es muy valioso el tema del mercado justo, el tema de la propiedad de origen, ¿no? Que es decir, es más valioso el producto porque se produce en el Amazonas, las personas que lo producen viene de un proceso comunitario, hay un saber local y un saber tradicional detrás de ese producto. Yo creo que nosotros tenemos que incentivar este tipo de procesos y eso podemos sacar, por ejemplo, muchos productos desde la yuca, plantas que son nuestras, amazónicas, ¿sí? Medicina tradicional. Medicina tradicional, nosotros en la Amazonía tenemos una riqueza impresionante y no necesitamos que nos estén llevando proyectos como los que nos han venido trayendo siempre a lo largo de la historia. Lo que nos han traído son este tipo de proyectos que te he comentado, los proyectos fracasan y como fracasan luego están diciendo no, es que los indígenas no hacen nada, es que los indígenas son perezosos, es que no saben administrar, entonces nosotros somos los malos y el gobierno es el bueno. Pero lo que no se dan cuenta es que nosotros tenemos una cosmovisión propia y hay que entender la diversidad en el país. Y a eso le tenemos que apostar, al respeto por la diversidad y por la diferencia de cosmovisiones que hay en este país. Y eso lo tenemos que respetar y no solo eso, lo tenemos que potencializar porque en esa diversidad está la riqueza de Colombia. Bueno, Elena, hablemos un poco ahora del otro tema del posconflicto y es el asesinato de líderes indígenas. Cuéntanos un poco de eso, cómo está la situación actualmente y qué medidas debería tomar el gobierno. Sí, lo que vemos es que estamos en el proceso del posconflicto, pero no hay unas garantías. En los últimos días se han venido asesinando, en lo corrido del año, más de 18 líderes indígenas y sociales, ¿no? Entonces vemos que no hay unas garantías y más de cara a las elecciones, es decir, estamos a un mes de elecciones y esto es absurdo que en Colombia estén matando a los líderes que son los que pueden direccionar una votación o pueden direccionar a la gente, ¿sí?, a que voten por este o el otro o que tienen incidencia para tomar algunas decisiones. Entonces, no hay garantías. Nosotros evidentemente nos hemos pronunciado frente a todos los acontecimientos que han venido sucediendo, tanto de líderes indígenas, negros y campesinos. Bueno, Elena, ¿cómo proteger el Amazonas,
sitio, es considerado, o sea, es un territorio que atraviesa varios países, pero que en los últimos años se ha venido reduciendo por la tala de árboles, industrias que llegan. ¿Y por qué es tan importante proteger esta región del país? Sí, la Amazonía es rica no solamente porque hay una riqueza biológica y de recursos mineros, sino también por su gente y el conocimiento local y tradicional que tiene la gente sobre el medio, ¿no? Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque siempre que hablamos de Amazonía la gente se imagina bosques, selvas, árboles, ríos, ¿sí? Pero quienes han mantenido toda esta riqueza o hemos mantenido esa riqueza, pues hemos sido nosotros, los pueblos indígenas, la gente local. Entonces, una manera de proteger a la Amazonía es proteger a su gente. Darle la relevancia a la gente que estamos allí, y darle la relevancia no es solamente decir, bueno, allá están las comunidades indígenas, sino que es decir, vamos a darle participación política decisoria en los espacios para esa gente que está allá, porque nosotros no estamos en los espacios de participación decisoria. A veces nos dicen, bueno, ustedes participan en unas mesas de concertación. Para ponerte un ejemplo, volvemos al inicio de la entrevista. ¿Qué pasa con el decreto de autoridades ambientales? ¿Qué pasa con el decreto de áreas no municipalizadas? Nos fuimos a una mesa de concertación, el gobierno dio los recursos para que se hicieran los procesos de consulta, se gastaron un montón de plata, se concertó, se protocolizó, es decir, sí hemos tenido una participación, se llegaron unos acuerdos, pero a la hora de firmar, pues el ministro no quiso firmar. Entonces, no hay participación decisoria. Entonces, eso tiene que quedar claro. Nosotros necesitamos participar de forma decisoria en los espacios políticos, de forma decisoria. Hablando de eso, de la participación, y ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, normalmente las comunidades indígenas que están representadas en el Congreso de la República no cuentan con, como que su voz, se quejan de que su voz no es escuchada como debería ser, y muchas veces en los debates uno mismo lo comprueba, que el tiempo se le está o más corto o no se le está derecho a réplica, como que muchas cosas que impiden que tengan que su voz sea escuchada. ¿Qué hacer para que esto ya no sea así? Pues sí, eso es complicado, porque es decir, nosotros en el Congreso de la República por la Circunscripción Especial Indígena solamente tenemos 2 curules, y yo creo que nosotros, en la época en la que estamos y habiendo batallado todo lo que hemos venido batallando con respecto al conflicto armado y todas las legislaciones que se aprueban en contra de de la protección de nuestros territorios, yo creo que nosotros necesitamos más espacios en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, o sea, más curules. Necesitamos más curules en el Congreso de la República, por supuesto que sí, porque somos ya, o sea, nuestra población lo amerita, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros como pueblos amazónicos y de la Orinoquía, pues somos nada más y nada menos que media Colombia, y es media Colombia que no tiene asiento en el Senado de la República. Entonces esto no, pues hay razones jurídicas y de peso, pero yo creo que también hay que tener en cuenta que nosotros somos la mitad del territorio nacional y no tenemos una voz ni un voto en el Senado de la República. Ahora, claro, con 2 curules, los compañeros que llegan allá, pues a veces es muy complicado, porque uno entiende que hay decisiones en las que la mayoría, pues, van a estar de acuerdo, porque son decisiones que tienen que ver con nuestros territorios y nuestros pueblos indígenas, que tienen que ver con muchísimos recursos económicos. Entonces los compañeros del Senado pues
les interesa votar a favor, ¿sí? Pero, y a nosotros no se nos tiene en cuenta. Y volvemos al tema de la representatividad. No hay una representatividad allá. No, Lena, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero igual, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado hoy y quiero invitarlos a que nos acompañen a proteger nuestro territorio, nuestro medio ambiente, a proteger la vida, que es lo más importante. Para eso queremos que voten 203 en el Partido del Maíz por la circunscripción especial indígena. Pueden votar todos los colombianos dentro y fuera del país. Gracias. Bueno, y a ustedes, amigos de quienique.com, muchas gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Quienique en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.